Dios les bendiga. Primera vez en Honduras. Es un privilegio, es un honor el poder estar delante de ustedes también. Y como siempre digo, es una gran responsabilidad, porque se trata de comunicar la palabra del Señor. De seguro muchos de ustedes no me conocen. Vengo de Bogotá, Colombia, originario del sur del país, frontera con Ecuador. El 10 de agosto de 1986 obedecí al Evangelio y he predicado la palabra por más de 30 años. Hace 7 años estamos en Bogotá, después de haber estado 11 años predicando en Chile, y tenemos 2 hijos con mi bella esposa, y estamos gozosos de servir al Señor en diferentes partes donde hemos tenido la oportunidad. Y para mí nuevamente es un honor, es un gusto el estar entre ustedes. Estudié comunicación social y periodismo, por eso me imagino el tema, ¿verdad? Que me lo asignaron. Hablar acerca de la crisis familiar, pero cuyo enfoque es la comunicación. De eso vamos a estar tratando en los próximos minutos. Quiero que sepan que la iglesia en Colombia les envía saludos y estamos orando también por este evento. He cumplido entonces con la tarea de presentar. Ok. No tengo la familia perfecta. No vine a este lugar para decirles qué es lo que se debe hacer para tener una familia perfecta, porque familias perfectas no existen. Pero sí trabajamos, como quizá muchos de ustedes, para tener familias exitosas, familias que podamos hacer la voluntad de Dios, que podamos impactar, porque ese es el tema central de este encuentro, el impacto familiar. Familias que podamos impactar a Dios primeramente, impactar a los que nos rodean, de cómo es vivir haciendo o cumpliendo los propósitos del Señor. Para nadie es un misterio que la palabra de Dios nos muestra con claridad cómo desde el principio hubo problemas al interior de las familias. Y cuando hablo de familias, quiero que usted tenga en estos momentos el concepto de matrimonio y el hogar. Cuando hable de familia, estoy hablando del matrimonio y también de los hijos. Cuando leemos o abrimos la palabra, nos damos cuenta casos de dificultades que tuvieron que enfrentar grandes hombres y mujeres de Dios desde el comienzo. Basta solamente con citar el caso de Adán, cuyo liderazgo no fue el mejor. El caso de Eva, que culpó a la serpiente acerca del pecado. Y el mismo Adán, que culpó indirectamente a Dios, la mujer que tú me diste. Luego tenemos la rivalidad entre hermanos, como Caín y Abel, la rivalidad entre Jacob y Esaú, la rivalidad entre José y sus hermanos. Problemas de celos, como el de Raquel y Lea, como el de Ana y Penina. Problemas de rebeldía, como el caso de los hijos de Elí y los hijos de Samuel. Problemas y conflictos como la situación vivida por Jonathan, a quien su propio padre lo perseguía para matarle. O problemas familiares o de relación como el caso de Oseas, el profeta. Y la lista continúa. Podríamos estar toda la mañana hablando acerca de la problemática que la Biblia
nos muestra al interior de las familias. Y en todos esos casos, el factor común que provocó el daño de las relaciones es el pecado. El pecado es la causa por la cual muchas relaciones, muchos matrimonios, muchas familias se destruyen, se fragmentan. Y por esa razón debemos estar trabajando todos los días, construyendo todos los días matrimonios fuertes, matrimonios que se sostengan en el tiempo, familias que realmente puedan proyectar al mundo el rostro de Dios. Y esa es la tarea, ese es el compromiso, el desafío que tenemos, no solamente como ministros de la palabra, sino como cristianos en general. Ser la clase de familias que Dios espera que seamos para causar un impacto positivo en la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que cada vez se corrompe, se deteriora, una sociedad que va en decadencia. Por eso usted y yo en este encuentro hemos venido para aprender. Hemos venido para considerar qué dice Dios, para poder aplicar primeramente a nuestra vida y luego poder también enseñar a otros, porque ese es el reto de los ministros. Hemos venido a alimentarnos de la palabra, alimentarnos de las experiencias, razonar en cuanto a situaciones, pero también para poder trabajar en los lugares donde estamos y poder ayudar a muchos matrimonios y a muchas familias que se están perdiendo a causa de los ataques del enemigo. Ya lo dijo un hermano el día de ayer, tenemos una lucha tenaz, una lucha fuerte con el principal enemigo, quien vino a matar, a robar y a destruir. El enemigo no se va a ver contento ni quieto hasta no destruir la obra de Dios. A veces creemos, hermanos, que la obra de Dios solamente es la iglesia, pero la obra de Dios también es el matrimonio y también es la familia. Y estas instituciones, yo le llamo más bien estos organismos creados por Dios, debemos de cuidar y salvaguardar de los ataques del enemigo. Por eso, si pudiésemos atender con conciencia el mensaje del Señor, que es muy claro, allá en Efesios, capítulo 5, maridos, amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sometiéndose voluntariamente al liderazgo de su esposo, siendo la ayuda idónea, la ayuda eficaz que todo esposo necesita. Hijos que honran a sus padres. Padres que formamos integralmente a nuestros hijos. Muchos de los problemas van a ser evitados. Muchas crisis podríamos evitar si siguiéramos con atención, con cuidado, con seriedad y responsabilidad las instrucciones de Dios en su palabra. Pero lamentablemente la realidad es otra. Aunque la palabra de Dios está expuesta frente a nosotros, luchamos y estamos en conflictos permanentes, llegando a esto de lo que vamos a hablar en estos minutos, llegando a crisis severas, a situaciones complejas, en donde muchas veces no se puede hacer nada, porque ya está todo al borde
del fin. Pero yo quiero animarles, hermanos, a que tomemos cartas en el asunto, que podamos trabajar de la mano del Señor con nuestras familias para que podamos impactar a este mundo, para que podamos ser la luz que este mundo necesita. El tema que se me ha asignado es crisis familiar, problemas en la comunicación. Seguramente usted está pensando, el hermano va a hablar acerca de la tecnología, el hermano va a hablar acerca de los medios de comunicación, pero en esta ocasión voy a cambiar el enfoque, porque este tema da para muchos matices. Vamos a hablar acerca de la pésima comunicación y sus consecuencias en la relación de familia. Pero antes de ello tenemos que hablar acerca de lo que es una crisis. ¿Qué es una crisis? El concepto más elemental de crisis es cualquier situación fuera de lo habitual que detona de forma inesperada y amenaza la estabilidad de la familia, comprometiendo sus intereses. Tenemos que saber cuál es el propósito de la familia. ¿Para qué está diseñada la familia? Y el profeta Malaquías, cuando le habló a los sacerdotes, les dijo palabra de Dios diciéndoles: ustedes han sido desleales a la mujer de su juventud, ante la cual Dios atestiguó, pero también ustedes han comprometido el propósito de Dios para la familia, porque Dios hizo uno, de los dos hizo uno, porque Él quiere una descendencia para sí. La razón por la cual Dios diseñó el matrimonio y la familia es para glorificar a Dios, es para honrar a Dios. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Su matrimonio, mi matrimonio, nuestras familias están en este mundo para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para exaltar a Dios. Y ese interés, ese propósito se ve truncado muchas veces por las crisis. Se ve truncado por esta amenaza al interior de nuestras familias. Ahora, las crisis son etapas que toda familia atraviesa. Generalmente su origen radica al menos en tres aspectos. El primero de ellos, las pocas herramientas o estrategias de solución a las dificultades que se presentan en el sistema familiar. Cuando no hay herramientas, cuando no tenemos los recursos suficientes para poder enfrentar una crisis, para poder enfrentar un problema, un conflicto, ese aspecto va a dañar totalmente la relación matrimonial. Por eso necesitamos aprender, necesitamos cada día llenarnos de conocimiento de cómo enfrentar los problemas. En segundo lugar, la desorganización familiar, donde viejos modelos no son adecuados por largo tiempo y es necesario cambiar. La desorganización familiar. Muchas veces nos quedamos en modelos que no son los ideales, no son los que van a hacer que nuestras familias lleguen al éxito. Y hay que cambiar, porque no están dando resultado. Y en tercer lugar, que es realmente enfocando en nuestro tema,
la poca o nula capacidad de expresar y comunicar ideas, pensamientos, emociones, sensaciones. La poca o nula capacidad de comunicar. No obstante, tenemos dos tipos de crisis. En primer lugar, la crisis normativa, que es la más común. Es la que toda familia y todo matrimonio atraviesa. No debemos de escandalizarnos. Todos pasamos de una u otra manera por este tipo de procesos, de crisis. La crisis normativa, por ejemplo, se caracteriza porque la familia no logra establecer su propio núcleo, donde padres no logran establecer la autoridad que Dios espera que tenga la familia, donde hijos transgreden el papel o el rol que a ellos les ha sido asignado. En ese momento estamos en una crisis de tipo normativo. Otra característica, los miembros tienen ideas o conceptos muy distintos. Y esto es normal, porque venimos de contextos diferentes. Venimos de culturas diferentes, de formas de crianza o de educación diferentes. Entonces, la idea es que acoplemos, que podamos unificar esas situaciones, esos contextos, para crear nuestro propio contexto. Cuando eso no se logra, obviamente estamos en un proceso de crisis. Otra característica es que se arrastra la sombra del hogar de nuestros padres y se quiere continuar con ese estilo de formación. A veces escuchamos decir, es que así me educó mi papá, así me crió mi mamá, así es como se hacía en la casa de mis padres, y queremos aplicar ese mismo sistema de formación a nuestro nuevo hogar. Entramos en procesos de crisis. Otra característica, se traen conflictos que afectan directa o indirectamente a los hijos, sencillamente porque no se logra establecer los roles o los patrones. Y podríamos seguir enumerando más situaciones de estas crisis normativas, pero el segundo tipo de crisis se llaman las paranormativas. A mi juicio son aquellas cuyo resultado son el no haber atendido correctamente las crisis normativas, como por ejemplo el divorcio, la separación, el abandono. Crisis profundas como resultado de no haber tomado a tiempo las medidas necesarias para corregir las crisis normativas. Las crisis normativas pueden convertirse en una bendición o podemos verla de manera positiva cuando tenemos los miembros o componentes de la familia el deseo de hacer los cambios para mejorar nuestras relaciones. Es algo así como cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: es necesario que hayan disensiones, es necesario que hayan divisiones para saber quiénes son los aprobados. La iglesia en Corinto andaba en crisis, pero era necesario que esto sucediera con un propósito positivo. Así también lo podemos ver en nuestras familias. Si estamos en una crisis, no lo veamos como el fin de todo, sino como la oportunidad que se nos está presentando para mejorar, para cambiar, para replantarnos, para ver en dónde fallamos y cómo podemos mejorar para el bien de nuestro hogar. Con esto en mente tenemos que abordar el otro significado, que es la comunicación. No voy a hablar acerca del modelo de comunicación porque creo yo lo entendemos: emisor, receptor, mensaje, canal, ruido,
en fin. Pero sí quiero llamar la atención a dos conceptos. El primer concepto, lo que es la comunicación, que es muy diferente a conversar. A veces confundimos los términos. Pensamos que conversar es comunicar. La conversación tiene que ver más que nada con expresar asuntos que están fuera de uno. Juicios, ideas, tiene que ver con aquello que está fuera de la persona. Una conversación o los contenidos de esa conversación sencillamente son asuntos relacionados con relatos, juicios, razones o explicaciones. Pero cuando hablamos de la comunicación, la palabra comunicación tiene que ver con poner en lo común lo íntimo. Poner en lo común lo que está realmente en el interior. Y ahí hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, penas, alegrías, tristezas, desconciertos, dudas, miedos, etc. Conversar es fácil, pero comunicar conlleva un riesgo, porque es desnudarnos, es abrirnos a la otra persona para decirle lo que estamos realmente sintiendo en nuestro interior. Por eso la comunicación no se puede dar en cualquier lugar y con cualquier persona. Pero en la familia necesita establecer como pilar de su relación la comunicación. Necesitamos establecer como columna no solamente el amor, no solamente el respeto, no solamente la consideración, sino también la buena y eficaz comunicación, en donde padres podamos conocer a nuestros hijos en su interior, lo que piensan, lo que sienten, lo que están experimentando en su interior, donde nuestros hijos puedan conocernos como padres de la misma manera, que haya ese tipo de relación y no caer en conversaciones insulsas, conversaciones simplemente de lo cotidiano. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Una pésima comunicación, entonces, agudiza cualquier crisis. Y vamos a ver 4 aspectos. Hay muchos, pero me voy a enfocar solamente en 4. 4 aspectos que hacen de la comunicación un problema si no se trata correctamente. El primero de ellos tiene que ver con la ausencia de comunicación. La ausencia. Dios no ha querido vivir en solitario. Dios, en quien reúne Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personalidades distintas, viven en comunidad, viven en amor, viven en armonía, viven en unidad. Entre ellos no hay rivalidades, entre ellos no hay conflictos, entre ellos no hay intereses individuales, entre ellos hay perfecta comunión. Jesús lo dijo allá en Juan capítulo 17, así como tú y yo somos uno. En Dios no hay crisis, no hay ningún tipo de crisis. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? La ausencia de comunicación se caracteriza sencillamente porque hay una destrucción de su unidad. ¿Por qué vemos hogares divididos?
¿Por qué vemos hogares fragmentados? ¿Por qué, como aquella ilustración que está en este lugar, por qué se está presentando esto en los hogares de muchos cristianos inclusive, en donde cada quien hace su propia vida, en donde cada quien ha guardado ya silencio, cada quien se enfoca en sus propios intereses, sus relaciones están completamente rotas, aisladas, se desconocen las necesidades, desconocen los sentimientos del uno y del otro, porque cada quien está ocupado en sus propias actividades. A diferencia de esta otra ilustración, en donde como familia están compartiendo, como familia están pasando tiempo. La ausencia de comunicación obstaculiza inclusive la enseñanza de Dios. Por eso el texto de Deuteronomio capítulo 6, 7, un texto muy conocido, cuando Dios le dio la orden a Moisés de decirle al pueblo: diles que hablen de mí. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los mandamientos, estatutos y preceptos que yo les di, dalos a conocer a los padres. ¿Para qué? Para que ellos lo repitan a sus hijos. Y hablarás de ellas, estando con ellos en el camino, estando con ellos en casa, estando con ellos en la mañana, al acostarte, hablarás de mí. En la cultura judía, en el tiempo de Moisés, del pueblo de Israel, las familias entendían con precisión cuál era la voluntad de Dios respecto a la enseñanza en el hogar de Dios. No había ausencia de la palabra. La palabra era comunicada. La palabra era expuesta por los padres. Esa era la norma que estableció Dios para el pueblo de Israel, para que no se olviden de Él, para que no pierdan la relación con Él, para que sientan la protección de Él. Hablarás de ellas. Pero hoy en día, la ausencia de comunicación está trayendo serias consecuencias, no solamente en las relaciones fundamentales, sino también en la relación de la enseñanza de la palabra. Hoy en día los padres no están enseñando a sus hijos, porque pasan más tiempo en el computador, pasan más tiempo en el trabajo, en asuntos personales, y los hijos con la tecnología también. Y no hay enseñanza de la palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer con este problema, con esta problemática? Las causas, primeramente, hay distracción. Perdón. Estamos hablando aquí de la ausencia de comunicación. El segundo aspecto tiene que ver con no sabemos escuchar. Estamos distraídos, cansados. El ritmo de vida al cual la sociedad nos está imponiendo por los trabajos, por los tiempos, hace que la parte física, incluso la parte emocional, se esté desgastando fácilmente. No hay tiempo. Estamos cansados para pasar tiempo con los hijos, pero también no sabemos escuchar porque sencillamente concluimos precipitadamente. A veces no dejamos que la persona termine de hablar. Cuando nuestra esposa quiere decirnos algo que a ella le parece importante y que es importante, a veces concluimos precipitadamente interrumpiendo su necesidad, su conversación.
Como por ejemplo, la esposa le dice al esposo: me parece que has pasado mucho tiempo en el trabajo esta semana. Él la interrumpe, automáticamente le dice: pero si no trabajo, no puedo suplir tus gastos. Si no trabajo, no podemos comer. ¿Por qué me criticas? ¿Por qué me cuestionas? Pero ella lo que quería decirle era: me parece que has pasado mucho tiempo, pero necesitas un tiempo de descanso. No sabemos escuchar. No sabemos prestar atención a las necesidades que se están exponiendo. O sencillamente tratamos de solucionarlo todo. Es muy característico en ciertas familias que para evitar la comunicación, para evitar los diálogos, se quiere solucionar cuanto antes todo con dinero o con cosas, cuando realmente lo que las personas quieren comunicar es sus sentimientos, sus deseos, sus penas quizá, o sus tristezas. ¿Cuál sería la solución para esto? Demos toda nuestra atención. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Es un principio. Es un principio que podemos llevarlo a la familia, al matrimonio. La necesidad de escucharnos, la necesidad de prestar atención a lo que cualquier miembro de la familia quiere decirnos. Y fíjese bien el consejo. Es necesario, como dice Santiago, es necesario estar prestos para oír y tardos para hablar. Segundo, no interrumpamos. Principio allá en Proverbios capítulo 18, versículo 13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El que responde antes de escuchar. Dios está interesado en que prestemos atención cuando otra persona habla. Que no divaguemos, sino que estemos atentos, porque de lo que la persona quiere decirme puede depender la sostenibilidad del hogar, de la familia. Puede ser algo determinante para la relación familiar. ¿Por qué hay crisis? Muchas veces en nuestras familias, sencillamente porque interrumpimos cuando alguien está hablando, o sencillamente no prestamos atención a lo que nos están diciendo. Demostremos siempre el interés sincero por los demás. Allá en Filipenses capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos: nadie busque su interés sino el de los demás. Y si ese principio lo adoptamos al interior de nuestras familias, vamos a entender que las necesidades de mi esposa, las necesidades de mis hijos, son importantes, son trascendentales también para mí. Lejos el egoísmo, lejos el individualismo, lejos el centrar todo en función de un solo miembro de la familia. Por eso el apóstol Pablo, como principio, nadie busque su interés sino el de los demás. Y el mejor ejemplo sabemos que fue Cristo. Él no pensó en sí mismo, sino en cada uno de nosotros. Él no pensó en su sufrimiento. Él pensó en salvarnos de nuestros pecados. Él no pensó en su interés, sino en el de todo el mundo. Así también, sigamos escuchando.
Dice Proverbios 18:15, el inteligente usa su mente para aprender y escucha con atención para acrecentar su conocimiento. Muchas crisis en cuanto a la comunicación dentro de la familia podemos evitar siempre y cuando nuestros oídos están abiertos a los diálogos, conversaciones entre los miembros del hogar. En tercer lugar, otro aspecto que deteriora o agudiza la crisis en las familias es el herirnos con nuestras palabras. El problema radica que cada vez que surge un conflicto, los miembros de la familia se descomponen en críticas destructivas. Las palabras hirientes son algo tan común que se convierten de una u otra forma en la natural forma de comunicarse. Se puede mejorar, por supuesto, pero antes necesitamos identificar la raíz del problema y convencernos que lo mejor es cambiar. ¿Cuáles son las causas más comunes para caer en este problema? El primero tiene que ver con la crianza. Muchos hombres y mujeres han crecido en hogares donde los comentarios ofensivos eran el pan de cada día. Así que repiten en su matrimonio y en su familia el mismo patrón de conducta que tuvieron en su hogar original. Pero también la influencia del mundo del entretenimiento, el cine, la televisión. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación? Han convertido el lenguaje hiriente en cosa de risa. Han convertido el lenguaje hiriente en un asunto sencillamente divertido. Pero también la cultura. Hay culturas en las que se considera que los hombres de verdad deben ser dominantes o que las mujeres deben actuar con agresividad para no mostrarse débiles. En medio de una discusión, los esposos que tienen esta característica podrían ver al otro no como un aliado, sino como un enemigo, y emplear palabras que en vez de unir, distancian. Las palabras hirientes. Por eso, ¿qué hacer en ese caso? Número uno, ponernos en el lugar del otro. Tratemos de entender qué impacto tienen nuestras palabras en los demás. Tratemos de considerar cómo nos estamos comunicando con los demás, principalmente con los de nuestra propia casa. Recordemos, por ejemplo, algún caso específico que nos haya acontecido hace poco y que haya lastimado al otro. No piense en lo que dijo o no dijo, sino más bien pensemos qué hubiéramos podido hacer para cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque la respuesta apacible, dice Proverbios 15:1, aparta la furia, pero las palabras que causan dolor hacen subir la cólera o el furor. Segundo, aprendamos de familias que se respetan. El día de ayer alguien habló acerca de esto, acerca de imitar o de copiar ciertos modelos. Y en nuestras congregaciones, hermanos, tenemos familias que se honran, familias que se respetan en la forma de comunicarse, en la forma de tratarse. Aprendamos de ellos. No tomemos en cuenta los malos ejemplos que quizás han influido en la forma de comunicarnos, sino más bien
consideremos a aquellos que se saben tratar, que se saben comunicar. Dice el apóstol Pablo, escribiendo nuevamente a los filipenses: hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Tenemos el ejemplo de Cristo como patrón principal, pero también Dios nos manda a ver referentes alrededor nuestro. Matrimonios y familias que saben cómo tratarse, cómo comunicarse, que no se hieren, que no se lastiman a través de las palabras, a través de sus conversaciones, que saben conversar, saben transmitir sus sentimientos. Tercero, revivamos los sentimientos que nos unen. Las palabras hirientes no salen de la boca. Las palabras hirientes salen del corazón. Jesús lo dijo allá en Lucas capítulo 6, versículo 45. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Y si realmente queremos acabar con las palabras hirientes que nos llevan a crisis de comunicación en la familia, comencemos a hablar palabras de elogios, palabras que honren, palabras que sean realmente para edificación del matrimonio y de la familia. Dejemos de herirnos, de lastimarnos, de ofendernos, y sigamos este patrón que en el comienzo nos unió. De la forma como usted trataba a su esposa en el comienzo, de la forma cariñosa como se trataba a los hijos. Hay que volver, hay que revivir quizá esos momentos para alejar de nuestro corazón palabras que ofenden. Y también hablemos en primera persona. En vez de acusar a otro por lo que hizo o no hizo, hagámosle saber cómo nos sentimos, pero en primera persona. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa: me siento despreciado cada vez que haces planes sin consultarme, suena muy diferente a: tú siempre haces planes sin consultarme. Parece igual, pero la forma como se transmite en primera persona determina la forma como recibe ella el mensaje. Ella está viendo desde su perspectiva cómo me siento, qué sensación hay en mi interior respecto a lo que está haciendo. En cambio, la segunda expresión tiene que ver más como una ofensa. Tú siempre haces planes o haces lo que te da la gana sin consultarme. Se trata sencillamente de frenar o de considerar mejor la forma como nos comunicamos. Y tenemos también ahí en la Escritura, como dice en Colosenses capítulo 4 versículo 6, que sus conversaciones sean cordiales, sean agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y otro aspecto, sepamos cuándo parar. Si notamos que estamos perdiendo el control y que las palabras empiezan a subir de tono, quizá lo mejor será dejar la discusión para otro momento, para cuando haya más tranquilidad, donde se hayan calmado los ánimos. No hay nada malo de retirarse de un conflicto como estos. Dice Proverbios 17:14, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues
la riña antes de que empiece. Son principios que la palabra nos muestra de cómo poder controlar o superar estas situaciones. En cuarto lugar, tenemos algo que muchas veces no lo consideramos a fondo, pero que necesita ser cuidadosamente apreciado. Hay crisis en la comunicación al interior de nuestras familias cuando hay una falta de perdón. Cuando discutimos, muchas veces se echan en cara las faltas antiguas que debieron haber sido ya enterradas. ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque alguien no supo cómo perdonar. ¿Podemos aprender a hacerlo? Claro que sí. Pero antes hay que entender por qué cuesta tanto trabajo perdonar. La manipulación. Hay quienes no perdonan totalmente al otro